En un equipo donde el brillo ofensivo parece tener dueñas claras, una figura silenciosa empieza a incomodar las certezas del Barça femenino en el momento más decisivo de la temporada. No es la máxima goleadora ni la favorita mediática, pero su rendimiento reciente, lejos del entorno culé, ha encendido una señal que Pere Romeu no puede ignorar. Con las semifinales de Champions en el horizonte, la pregunta ya no es si merece más minutos, sino si el sistema puede seguir resistiendo su irrupción. El Barça femenino vive una temporada que, en términos estructurales, roza la perfección competitiva. Liderato sólido en Liga F, presencia en semifinales de Champions League y clasificación asegurada a la final de la Copa del Rey dibujan un panorama casi ideal. Sin embargo, en este tipo de contextos dominantes, las decisiones más complejas no están en lo colectivo, sino en la gestión del talento individual. Y ahí es donde empiezan a surgir tensiones silenciosas dentro del modelo. Ewa Pajor y Claudia Pina han construido una narrativa ofensiva prácticamente incuestionable. Sus cifras no solo respaldan su titularidad, sino que también condicionan cualquier intento de rotación. Cuando dos delanteras concentran semejante volumen de gol, el margen de maniobra del entrenador se reduce drásticamente. No se trata únicamente de rendimiento, sino de jerarquía consolidada dentro de un equipo que compite por todo. Pero el fútbol de élite no se sostiene únicamente sobre estadísticas acumuladas. También vive de los momentos, de los estados de forma y de las irrupciones inesperadas que obligan a replantear certezas. En ese punto aparece una figura que, sin hacer ruido mediático constante, empieza a construir un argumento competitivo difícil de ignorar. Su rol ha sido secundario, pero su impacto reciente invita a revisar esa etiqueta. La profundidad de plantilla, que en teoría es una ventaja, puede convertirse en un dilema cuando el rendimiento individual desborda las decisiones previas. El Barça no tiene un problema de falta de talento, sino de exceso del mismo. Y cuando una jugadora fuera del once habitual empieza a elevar su nivel en el tramo decisivo, el debate deja de ser táctico y pasa a ser estratégico. Kika Nazaret representa exactamente ese tipo de desafío interno. Sus números no compiten directamente con los de las titulares, pero tampoco son irrelevantes. 11 goles y 7 asistencias en una temporada marcada por interrupciones físicas muestran una eficiencia notable para alguien que ha vivido gran parte del curso desde el banquillo. No es una amenaza estadística directa, pero sí una alternativa funcional cada vez más sólida. Lo verdaderamente significativo no es solo su producción, sino el contexto en el que ha explotado su mejor versión. Durante el parón internacional, lejos del ecosistema del Barça, Kika ha asumido un rol protagonista con Portugal. Y ahí, sin la sombra de la rotación ni la presión de la jerarquía interna, ha demostrado que puede ser determinante cuando se le otorga continuidad. Sus actuaciones no fueron circunstanciales. Un doblete ante Letonia, incluyendo un gol de falta directa y otro de alta complejidad técnica, evidenció una confianza creciente. Más allá del resultado, lo relevante fue la forma, decisiones rápidas, ejecución precisa y una lectura ofensiva que conecta con las exigencias del más alto nivel competitivo. No fue solo eficacia, fue autoridad. La confirmación llegó en el siguiente compromiso, donde volvió a ser decisiva con el gol de la victoria. Este tipo de impacto en partidos consecutivos no solo refuerza su candidatura, sino que también envía un mensaje implícito al cuerpo técnico. No es una reivindicación verbal, es una declaración futbolística que obliga a ser interpretada. El gran dilema para Pere Romeu no está en reconocer el momento de Kika, sino en decidir cómo integrarlo sin desestabilizar un sistema que funciona. Las semifinales de Champions contra el Bayern de Múnich no permiten experimentos improvisados, pero tampoco ignoran el factor forma. En este tipo de eliminatorias, los detalles individuales suelen inclinar la balanza más que las estructuras rígidas. Incorporar a una jugadora en estado de gracia puede ser una ventaja competitiva o un riesgo táctico, dependiendo de cómo se gestione. La pregunta clave no es si Kika merece más protagonismo, sino si el Barça puede permitirse no utilizarla en su mejor momento. En el fútbol de élite, las decisiones conservadoras también tienen un coste. Además, existe un componente psicológico que no puede pasarse por alto. Cuando una futbolista responde con rendimiento en cada oportunidad, el mensaje hacia el vestuario se amplifica. Premiar ese nivel refuerza la meritocracia interna, ignorarlo puede generar una desconexión entre rendimiento y recompensa. Y en equipos que aspiran a todo, esos matices son determinantes. El tramo final de la temporada no solo define títulos, también redefine jerarquías.
Kika Nazaret no ha cambiado el status quo todavía, pero ha abierto una grieta en la narrativa establecida. Si Romeu decide cruzar esa línea, podría descubrir una nueva dimensión ofensiva. Si no lo hace, el debate seguirá creciendo, y con él, la presión de una decisión que ya no admite indiferencia.